Ya comienza Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Los Pioneros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes en el momento que nos estén escuchando. Esta es una nueva edición de los podcasts de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, Procesando el Derecho. En esta oportunidad tenemos un gran entrevistado. Vamos a poder conocer los orígenes de la asociación, su historia, muchas anécdotas seguro tendrá para contarnos. Así que estaremos conversando con el doctor Enrique Manuel Falcón, que es profesor académico, fundador de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Es un gran académico. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? A mí muy bien, alegre de verlos y que están muy activos en esa asociación, trabajando desde distintos ángulos, y este es uno en particular, que no los teníamos pensado con anterioridad. Rubén, ¿cómo estás? Así es, hola Celeste, ¿cómo anda doctor Falcón? Muy contento por iniciar un encuentro más desde la República Argentina, ¿no es cierto?, abierto al mundo. Excelente. Doctor, le voy a realizar una serie de preguntas porque queremos conversar con usted, queremos que nos cuente cómo surgió su pasión por el derecho procesal. Cuando yo era joven y tenía 16 años, yo trabajo desde los 14 años. Entré a trabajar en un estudio del doctor Greenberg en ese entonces, y en un estudio jurídico. No lo hacía yo en particular por el hecho de seguir la carrera de Derecho, sino porque era un trabajo más que complementaba con otro anterior que tenía y el colegio. Porque en ese entonces se ganaba igual que ahora muy poco, y sobre todo los más jóvenes. Y con el tiempo me fui acostumbrando a ver las cosas de derecho, de manera tal que cuando tuve que elegir una carrera, yo trabajaba en la Facultad de Derecho como empleado. A pesar de que me gustaba mucho medicina y me gustaban mucho las ciencias duras, decidí tomar la carrera más corta y directa, que era donde yo estaba, que era Derecho. Y así surgió, digamos, mi pasión por el derecho, la cual duró hasta tercer año, donde yo casi me retiro del estudio de la abogacía y estuve un mes pensando sobre el particular, pero decidí, ya que tenía tanto invertido en la carrera, continuar. Y así llegué hasta recibirme, con algunas dificultades, porque cuando yo me recibí se cerraron las facultades, porque hubo una de las tantas revoluciones que había en la Argentina, que en ese entonces fue la de Onganía, según recuerdo, y justo se abrió la universidad en agosto y pude dar las materias que me faltaban y recibirme en diciembre. Si no, hubiera quién sabe cuánto tiempo más hubiera tardado, como le pasó a muchos. Claro, y tuvo dudas. No me convencían muchas materias de las que estudiaba. Especialmente me preocupaba una que era Derecho Internacional Público, donde era muy interesante que estuvieran prohibidas las balas dum-dum, pero no las bombas atómicas, con lo cual me pareció un absurdo total. Así que eso como muchas cuestiones del derecho, a diferencia de las ciencias físico-matemáticas, ciencias que tienen una mayor certeza, siempre existe una cierta ambigüedad en el derecho y en las cosas, y depende mucho de los regímenes políticos y de las potencias, si se actúan unos u otros, pero bueno, es lo que tenemos. Que seguramente en esos inicios habrá ido naciendo un espíritu crítico, ¿no?, de lo que nos comenta como una anécdota del cursado de Derecho Internacional Público. Pero
Posicionándonos ya en sus inicios como abogado, ¿cómo fueron esos primeros pasos? Asombrosamente, por el hecho de haber trabajado en estudios jurídicos, que seguía trabajando, yo al lado de mis compañeros parecía como el Einstein del derecho, porque el conocimiento práctico que tenían algunos era nulo y yo lo venía practicando, digamos, desde hacía bastantes años. Me puse de socio con un gran amigo mío que había trabajado en tribunales. Me llamó también un poco la atención una cosa que me gustaba y que había empezado, digamos, como ayudante de los cursos de ingreso, porque justamente cuando yo entré se había puesto el ingreso en la facultad. Entonces cuando me recibí estaban los cursos de ingreso y estuve ahí trabajando como ayudante, corrigiendo pruebas de historia, que era la materia que en ese momento más me gustaba. Posteriormente estuve 1 o 2 años ejerciendo la profesión, dedicándome. En el interín me casé, con lo cual tenía otras actividades que realizar además de las de la abogacía. Y ya cuando tuve mi primer hijo, lo que hice fue dedicarme al derecho civil y comercial. Y hice los primeros cursos de doctorado con los profesores de derecho civil, los grandes profesores de aquella época que había, eran magníficos, Alperín, López Oroziregui, todos unos próceres del derecho civil. Pero en un momento determinado, por el hecho mismo de trabajar en la profesión tanto tiempo en el estudio y ya estar trabajando, me llamó la atención un poco más el derecho procesal. Digamos, pensé que tenía que tener un mayor conocimiento del proceso, porque advertí que con el proceso se resolvían muchos de los problemas del derecho de fondo. Y me presenté al concurso de ayudantes de segunda de la cátedra del doctor Clemente Díaz. En ese entonces ser ayudante de segunda de la Facultad de Derecho era como ser máster en Harvard o una cosa parecida. Hoy que no se ve mucho y todo el mundo quiere ser titular. Pero entonces había una gran diferencia y se aprendía muchísimo a través de los cursos de la carrera docente que después hice a continuación. Y ahí conocí a varios de mis amigos, algunos con los cuales después fundamos la Asociación Argentina de Derecho Procesal, ARACI, por ejemplo, y algunos otros que estaban ahí porque algunos fueron más jóvenes y los conocí después. Así que como estábamos en la misma cátedra de Díaz, nos hicimos amigos desde aquella época y todavía seguimos siendo amigos. Qué lindo lo que nos estaba contando sobre sus orígenes. A mí me gustaría saber si tiene algún mentor, algún referente, algún guía que lo haya acompañado en sus inicios en el derecho procesal. El titular de la cátedra, Clemente Díaz, era un jurista extraordinario y no sería porque tendría hijos de nuestra edad, que a todos nosotros que éramos muy jóvenes realmente nos trataba muy especialmente y nos enseñaba y nos marcaba que teníamos que trabajar, nos daba los trabajos, nos guiaba, nos enseñaba, digamos, autores extranjeros, nos daba lo que teníamos que leer. Es decir, fue una gran guía en mi formación, eso sin duda alguna. Lo que revela que muchas veces depende uno de la suerte que tenga. Yo tuve en procesal, digamos, 3 maestros que fueron Díaz, Morelo y Palacio. De manera tal que digo que si no sé algo de procesal es que soy una piedra. Fundamentalmente con esos maestros es difícil que uno no pueda aprender algo. Cada uno con su impronta y su característica muy especial. O sea que tenía hasta la ventaja de ver 3 líneas, 3 formas distintas de conocer las cuestiones. Qué importante, doctor, también pensar y hacer un homenaje en la medida de las posibilidades, ¿no? Aunque sea recordando aquellas anécdotas. Y nosotros hemos pensado unas preguntas en función de alguien que recién se inicia, ¿no? en la carrera profesional. Y si usted tendría que
plantear algunas cualidades que considera importantes para un abogado que recién se inicia, ¿qué le recomendaría? ¿Qué cualidades podría señalarnos? En primer lugar, tiene que definirse, hoy en la actualidad, no se puede ser un abogado generalista que conozca prácticamente todos los temas. Es decir, hay que tener una visión general sobre todos los temas, pero debe especializarse. Esta es la primera cuestión. Generalmente cuando uno empieza a trabajar, toma todos los casos en todas las jurisdicciones de todo el planeta, hasta que descubre que viajar a China, por ejemplo, para hacer un juicio es difícil porque no entiende el idioma. Ahí va concentrándose, cada vez va acercándose más a los lugares más próximos y va trabajando en, digamos, yo por ejemplo, la capital federal, provincia de Buenos Aires, uno se puede extender por ahí a Santa Fe, ahí y alguna vez a otras provincias, pero en general es conveniente que en las provincias trabajen los abogados de esas provincias y uno les encomienda los casos. Eso en cuanto a la territorialidad del trabajo. Otra, y la especialidad. Una vez que uno ha elegido la especialidad, aunque parezca extraño, debe pensar en una especialidad que sea rentable. Uno puede pensar en una especialidad que sea maravillosa, pero a menos que sea millonario, tenga mucho dinero o trabaje de otra cosa, va a tener que vivir de la profesión. Y debido a que los abogados no fabricamos el dinero, tendremos que conseguir una forma de trabajo que sea rentable. No nos vamos a hacer millonarios de ninguna manera. El hecho de elegir una especialidad no quiere decir que uno se va a quedar enredado en esa especialidad para siempre. Es posible que por diversas circunstancias uno termine trabajando en otras áreas. Pero siempre el trabajo debe ser en algo que uno pueda dedicar el suficiente tiempo para poder conocer. Uno tiene que conocer las cuestiones en las que va a trabajar desde dos puntos de vista. La primera es que tiene que tener todas las obras en lo posible, hoy se consiguen muchas por internet, actualizadas de la materia que tiene. Ese por un lado. La segunda, tiene que practicar. Es decir, no basta. La persona que sabe de memoria todas las obras no podría hacer un juicio. Como en un partido de fútbol, no tiene que ser el espectador que está en la tribuna, tiene que ser el jugador que está en la cancha, porque esa es la única manera de realizar la profesión. Es cierto que existen actividades en las cuales uno no necesita, digamos, ir a tribunales como profesión específicamente. Si uno puede dedicarse a la docencia con exclusividad, es posible que si toda su vida se dedica a la docencia y tiene el dinero suficiente para mantenerse, porque la docencia no es rentable, entonces puede realizarla. A lo mejor le gusta escribir, puede escribir libros, puede investigar, le gusta investigar, puede hacer investigaciones, hacer el doctorado, los máster y todo eso, pero todo eso cuesta dinero. Y para tener ese dinero hay que trabajar, o bien en la profesión o conseguirlo de otra área. Le digo cuando uno trabaja de manera sola e independiente, porque también podría trabajar en un estudio jurídico, en cuyo caso tendría un sueldo, o trabajar para el Estado, en donde también tendría un sueldo y realizar sus tareas de otra manera. De hecho, no hay muchos abogados que trabajen independientemente en la totalidad, a pesar de que hay muchos abogados en la Argentina. O siendo ricos, por ejemplo, que es la mejor manera de trabajar. Pero bueno, eso ya no depende tanto de uno, sino depende de otras circunstancias. De manera tal que quien empieza a trabajar tiene que tener en cuenta estas dos cuestiones. Una, seguir algo que pueda ser especializado, pero que le guste, que sienta pasión por eso. El hecho de ser especializado y mejorarse le permite a uno, a su vez, poder ser una especie de consultor de otros que no se dedican en materias cuando la materia que eligió no es de las corrientes. Por supuesto que todos los abogados tienen que saber también procesar. Se dediquen a lo que se dediquen. Porque si no saben procesar, es muy fácil que pierdan los juicios, por más derecho que sepan. El derecho procesal tiene muchos vericuetos, como la caducidad de instancia, por ejemplo. Yo recuerdo
que cuando empecé a trabajar me llegó un caso que era el caso del artículo 14 de la Ley 48. Si uno ponía la Ley 48 y escribía el caso arriba, era exactamente el mismo caso. Nunca había visto, a pesar de que yo había leído y conocía bastante bien derecho constitucional, nunca había visto una cuestión que coincidiera tanto con lo que decía la ley y la jurisprudencia. Presenté, llevé el caso y el caso llegó, por supuesto, a la Corte, y después de 6 meses de estar en la Corte, salió una resolución que decía, no siendo el caso del artículo 14 de la Ley 48, no ha lugar. Esto tiene un secreto que no les voy a decir por qué es, pero no siempre. Si ustedes se fijan, los casos que rechaza la Corte son casos para rechazar, y otros que admite no son casos para admitir. Y eso sí, tiene un nombre en francés que no repetiré. Bueno, qué linda todas las enseñanzas que nos está dejando, doctor, y nos quedamos con todas las cualidades que acaba de enumerar. Pero bueno, usted es un gran profesor, enseñó en numerosas instituciones educativas, es un gran maestro. A mí me gustaría conocer también qué cualidades para usted tiene que tener un buen profesor. Un buen profesor tiene que hablar el lenguaje de los alumnos. Lo mismo que un penalista tiene que hablar el lenguaje de los presos. Un político tiene que hablar el lenguaje de los pobres. Porque si uno habla en difícil en todos los casos, nunca le van a entender. Esa es la primera cuestión. Segundo, tiene que saber explicar con claridad de qué está hablando. El profesor Goldsmith, un famoso jurista, que ustedes conocerán, me decía un día que estábamos reunidos en la sala de profesores, si una persona sabe mucho, pero no sabe decir lo que sabe, no sabe. Esta es una cuestión muy clara sobre el particular. Y en la teoría de la comunicación, lo muy importante es que no se tiene en cuenta que lo importante es que el receptor comprende exactamente el mensaje que uno está enviando. Y en el caso de la enseñanza, esto es esencial. Por ejemplo, si uno dice, bueno, le voy a explicar los recursos son libres o en relación, y en relación son devolutivos o suspensivos. Al que le dicen eso, de primera no entiende de qué le está hablando. En cambio, si le dijera, cuando se dicta sentencia y otro tribunal que puede revisar lo que se hace, y el recurso puede comprender la totalidad de lo visto o una parte del mismo, si puede ver todo y funciona de tal y tal manera, se llama así. Y si funciona de tal y tal manera, se llama de otra manera, que es lo que ustedes van a leer en los libros. Por ejemplo, el recurso devolutivo no existe, porque es una cosa del 1400 de los emperadores. El recurso es suspensivo o no suspensivo. Nadie le devuelve la competencia a nadie porque la competencia la da la ley. Por eso no hay recursos devolutivos. Y la diferencia entre hablar difícil y hablar fácil. No basta recitar, porque cualquiera puede leer un libro, recitarlo de memoria y no pasa nada. ¿Sí? Pero al alumno que no se entiende, sobre todo cuando se habla con palabras difíciles, cuando la legislación tiene palabras difíciles, cuando la materia tiene palabras difíciles, tiene un nuevo lenguaje, y ese lenguaje hay que saber qué quiere decir el lenguaje natural, en el lenguaje que habla todos los días, en el lenguaje que él conoce. Porque si no es como si le habláramos en chino. Esa es la función del profesor. Además, el profesor tiene que saber de lo que está hablando. Es decir, tiene que tener conocimiento sobre la materia, haber leído libros, saber cómo son, qué dice cada autor, por qué son las distintas posiciones, etc. Pero eso es complementario. Es inevitable, doctor, no representármelo en este momento a usted siendo docente, ¿no? Con esas cualidades. Me parece que nos lleva a crear esa imagen de conductor de una clase, de una audiencia y pensando siempre en el aprendizaje, ¿no? Pero en esta función docente, si usted tendría que decirnos qué es lo gratificante o cuáles fueron
las cosas, las anécdotas, las situaciones gratificantes del ejercicio de la docencia universitaria. ¿Cuáles fueron? Bueno, lo gratificante de la docencia es que los alumnos, cuando después los encuentra uno en la profesión, le dicen, gracias por haberme enseñado esto. Eso es lo que es gratificante. Quiere decir que uno pudo llegar con la comunicación a algunos. Uno no puede satisfacer a todo el mundo, pero si algunos de los alumnos que tiene comprenden y les ha sido útil para su trabajo y su tarea lo que uno les ha enseñado, eso es lo gratificante. Porque la función del docente no es querer ser más, ni querer ser de otra manera. La función del docente es que el alumno comprenda y pueda aplicar los conocimientos que uno le brinda en el momento necesario. Para eso lo hace, si no, no tendría por qué estudiar. Así es, doctor. Y usted tiene una gran trayectoria académica y científica. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que se quieran iniciar en el mundo de la academia, o en la investigación, o en la ciencia del derecho? ¿Qué consejos les daría? Para que pudieran comprender, tienen que recordar. Cuando estaban en primero inferior, ¿cómo veían a los de sexto grado? Cuando entraron en el secundario, ¿cómo veían a los de quinto año? Cuando entraron en la facultad, ¿cómo ven a los que se han recibido? Cuando entran en la profesión, van a ver que ellos están viendo algo que ya pasó, una experiencia que ya tuvieron, cómo se maravillaron de otros que ya han avanzado en el camino. Y entonces, lo conveniente siempre, cuando empieza la profesión, es acompañarse por gente o tener gente con la que uno pueda conversar o consultar que tenga más experiencia que uno. Porque uno aprende cuando está con gente que sabe. Pero en la profesión en particular, siempre es bueno asociarse o tener o trabajar en lugares donde uno pueda ir conociendo. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que les gusta la justicia y entonces comienzan una carrera en la justicia. Y ahí empiezan a ver y empiezan a aprender distintas cosas. Pero ¿cómo se van haciendo las cosas? Pero no solamente las cosas administrativas, sino las cosas jurídicas. Él está en mesa de entradas, pero después entran expedientes, los ve cómo se hacen los escritos, ve cómo se resuelven, ve por qué están mal hechos o por qué están bien hechos, qué se dice y no se dice, qué lenguaje se emplea. Cuando uno empieza la profesión, también puede ser que empiece en un estudio jurídico, donde ahí va a ver y le van a dar los expedientes. Y van a pasar cosas muy graciosas. Cuando yo trabajaba en el estudio jurídico, que era penal, me mandaron a buscar un oficio que había que retirar. Entonces voy al juzgado penal, de aquellas épocas, que eran juzgados penal totalmente inquisitivos y oscuros y sombríos, pero yo ya estaba acostumbrado porque trabajaba en eso, y digo, vengo a buscar el oficio, no sé, de Pirulo, no me acuerdo cuál era, por supuesto. Dice, tiene que presentar un escrito retiro oficio. Dije, no, el oficio ya está pedido, me lo tienen que dar. Después de 15 minutos de discutir con la persona esa, vuelvo al estudio y le digo al abogado, tenemos que presentar un escrito retiro oficio. Pero estás loco, me dice, ¿para qué vamos a presentar un escrito? ¿Por qué lo requiere? No, voy a ir yo, dice. Y fue. Y volvió y me dijo, tenemos que hacer un escrito retiro oficio. Es decir, era verdad. Había que hacer era verdad. Es decir, se aprenden cosas como esta. Cada juzgado tiene su propio funcionamiento. No importa que no se necesite presentar ningún escrito, pero en ese juzgado no se presentaba el escrito. Uno, por supuesto, que lo puede apelar, puede ir al juez y puede ir a la corte y le van a dar la razón. Pero la pregunta es, yo quiero el oficio para mañana, no para dentro de 5 años. Es un problema de costo-beneficio. El tiempo en el derecho es un beneficio que hay que resguardar.
Porque los clientes en general no entienden que uno puede hacer el esfuerzo que sea y no conseguir las cosas en el tiempo que ellos tienen la expectativa. ¿Cómo si mi tía cuando hizo tal cosa se le hicieron en 3 días y ustedes están dando 3 meses? No tiene nada que ver la tía. Pero ellos tienen la expectativa de la tía. O sea que hay que también saber hablar con el cliente. Esta es una de las cuestiones. Aprender a hablar con la gente, explicarles claramente de lo que se trata, convencerlos de que lo que tienen que hacer y marcarles el rumbo, darles la seguridad sobre lo que uno está haciendo, eso es lo fundamental. Y eso lleva tiempo aprenderlo, porque cuando uno se recibe, los siguientes 10 años son de aprendizaje. A lo mejor en esos 10 años uno tiene la suerte y se hace rico. Recibe la sucesión de su vida que le deja millones y millones de dólares. El resto de los mortales tenemos que trabajar todos los días y saber que el día que nos recibimos empezamos a estudiar otra cosa distinta. Después, cosas que uno se sorprende. ¿Cómo esto que es de mi especialidad yo no lo sabía? Eso tiene 2 pautas. Primero, que tengo que aprender esto acá y tengo un agujero en mis conocimientos que debo rellenarlo inmediatamente. Y revisar si no hay otros agujeros similares. El segundo, si yo en mi especialidad no conozco esto, ¿qué conoceré de todo lo demás? Que no es mi especialidad. La respuesta fue dada hace 2500 años por Sócrates, cuando dijo, solo sé que nada sé. Y esa es la primera pregunta. El gran problema, por muchas consultas que he recibido, no es tanto el aprender, sino que no se saben los límites de la cuestión. Se sabe, la persona que viene a hacerme la consulta y me explica todo, sabe perfectamente lo que está haciendo, pero no sabe si eso no tiene una extensión afuera de lo que está trabajando. No está seguro si él pudo cerrar en una caja la cuestión y que no se le escape por todos lados y le aparezcan con una cuestión que no puede resolver después. Eso es la cuestión más difícil de aprender en esos 10 años. Justamente yo me preguntaba qué pasa después de los primeros 10 años, ¿no? Entra en la madurez. ¿Qué pasa en la madurez? Ya tiene los hijos, van a la escuela, tiene que ocuparse de la familia, tiene otras cosas. Es decir, ya pasa de ser la persona que recibe el conocimiento, es la persona que empieza a dirigir. Y a veces, aunque haga las cosas bien, las cosas salen mal. Siempre es conveniente que los escritos que uno presente, si es oral, los argumentos que vaya a dar, en cosas, sean consultados con otra persona que haga de abogado del diablo. Que le lea el escrito y dice, te olvidaste la tilde acá. Por ejemplo, una vez me llamaron de tribunales federales, hace muchos años. Me llama el juez, a que yo conocía. Escúchame la cosa. Vos presentaste el escrito acá, sí, así es. Sí, efectivamente. Bueno, ya se resolvió, ya está la sentencia, no hay problema. Salió bien. Tengo una duda. Si ya lo resolviste, digo. No, pero estaba para resolver, pero tengo una duda. ¿Qué quiere decir la siguiente frase que leo de tu escrito? Pero segundo, digo yo, busco a mi hijo. Nada quiere decir la frase. Era una frase que se intercaló en el escrito, por eso hay que mirarlos, que se intercaló en el escrito. Uno va tocando, escribiendo y de repente tocó copiar y si le copió y de repente tocó de nuevo copiar y lo metió en el medio y lo presentó sin fijarse. La frase calzaba como si fuera la cosa que se estuviera diciendo, pero no tenía sentido en lo que se estaba hablando. Menos mal que no resolvía la cuestión, pero se podía haber perdido el juicio. Y eso hay que tener mucho cuidado con las computadoras. Cuando uno toca las teclas, por ahí la computadora escribe. La vez pasada yo tenía una computadora que vieron que uno puede hablar a las computadoras y escriben. Entonces, estaba escribiendo la cosa
Y no sé, viene mi hija a hablar y yo digo, sí, no, bueno, comeremos milanesa, que yo no sé qué, esta noche comeremos milanesa con papas fritas, que yo sigo escribiendo, digo, comeremos milanesa con papas fritas en el... Y eso no es solamente así. Cuando sale uno de mis tratados, no me acuerdo cuál, me llama un amigo mío y dice, es muy interesante el tratado. Fíjate vos en la página 48 del tomo 1, que pregunta si van a ir a comer un sándwich a la tarde o van a traer té. ¿Qué tiene que ver eso con la revocatoria? ¿Qué había pasado? Lo leo, claro, en la empresa donde se hacía, quedó conectada, la grabación le tomó escrito lo que estaban hablando. Mientras uno iba hablando, la computadora no piensa, sigue hablando, escribiendo lo que uno habla, y si uno sigue, y pasó. Y salió el libro, hubo que pedir todos los libros, mejor era el primer día que había salido. Así que consiguieron todos los libros, los desarmaron a todos, cambiaron el fascículo, y lo encuadernaron de nuevo y pasaron a todos, y se los cambiaron a todo el mundo. Menos a mi amigo, que no lo devolví. Entonces lo cambiaron, ¿no? Las personas iban y les cambiaban a todos los que le habían vendido el libro. Mi amigo dice, no, ese me lo quedo, porque esto es una perla para toda la vida. O sea, que todas esas cosas pueden suceder realmente. Qué lindo conocerlos desde este lugar, o sea, un gran maestro que es sobre todo humano, que comete errores, que los corrige y que nos está advirtiendo que hay que leer, que hay que avanzar, que hay que corregir, que nos tenemos que animar también, porque usted se ha animado a transitar toda una trayectoria académica que no es fácil. Y con un montón de obstáculos que puede haber tenido en el camino, animarse, aprender, crecer. Me quedo con todas esas frases, con todas esas anécdotas y me gustaría ya para finalizar que nos deje algún mensaje. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes? Bueno, a los docentes les dejo el mensaje que es cierto que el docente sufre económicamente, pero uno no elige la docencia porque va a sufrir o cobrar poco. Ya se sabe que va a cobrar poco. También el médico cobra poco, los enfermeros cobran poco. ¿Pero por qué están ahí? Porque aman lo que hacen. Si uno no ama la docencia, no tiene ese deseo de volcar aquello que uno tiene adentro de alguna manera para que otro también lo pueda aprovechar, entonces no puede ser docente. La docencia, igual que la medicina, el enfermero, todo aquel que brinda algo al otro, es un acto de amor. El amor puede ser a un animal, a que uno tiene y lo ama más que a ese animal, que a cualquier otra cosa, o en el acto de dar algo, y tal vez para el docente el dar es dar lo que él tiene. Puede ser mejor o peor, pero el docente, además, para dar, tiene que seguir eso que yo le dije al principio. Tiene que hablar en el lenguaje de los alumnos, porque después, si no, los que aprenden también hacen lo mismo. Repiten las palabras que le dijo el profesor o que leyeron el libro de memoria sin saber de lo que están hablando. Y uno, aunque sea el profesor y el docente, tiene que aprender a escuchar a los alumnos. Muchas veces los alumnos dicen cosas que le enseñan a uno, no solo de la vida, sino también de cosas que debe hacer en la docencia. Y lo hace para mejorar, no para molestar. Es cierto que hay alumnos traviesos. Yo era uno de esos, que siempre trataba de molestar al docente. Pero aún esos alumnos lo hacen recapacitar al docente y lo hacen mejor. Y el docente tiene que estudiar todos los días. El docente y el abogado y cualquier profesor tiene que estudiar todos los días. Uno se dedica a algo, tiene que hacerlo en serio. Y no sirve. Después de esto pueden abandonar la profesión y todo, porque no van a hacerse ricos nunca jamás. Eso es todo. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para todos aquellos que estén escuchando, los millones de personas que estén escuchando esto, tengan en cuenta lo siguiente, cosas sencillas.
Hagan las cosas sencillas, nunca las difíciles. Porque la misma cosa puede ser fácil o difícil. Hagan las cosas fáciles. No compliquen, no den vueltas a las cosas. Vayan directamente al grano. Antes de hacer algo, prepárense, vean cómo es, estúdienlo, compartan sus conocimientos con otros, porque al compartir conocimientos con otros y al observar lo que los otros dicen, uno puede mejorar en mucho y evitar varios de los errores que le comenté durante esta charla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Celeste, por compartir este espacio una vez más. Y a mí me parece que si nos escuchan millones o nos escucha uno, le va a pasar lo que me pasó a mí. Después de esta charla, yo me siento nutrido, me voy con muchas reflexiones, me voy más rico desde comparando desde el momento en el que comenzamos a conversar, porque no nos olvidemos que conversar es danzar con otra persona, ¿no? Y en este caso me parece que nosotros fuimos danzando entre las anécdotas y las reflexiones. Así que muchas gracias otra vez a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por permitirnos compartir estos momentos tan gratos y nos veremos en el próximo episodio de Procesando el Derecho. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.